Buenas para todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hacer, como siempre hacemos, el análisis semanal. Vamos a ver qué es lo que pasó en esta última semana y ver cómo puede llegar a impactar para la próxima. Vamos a hacer un breve resumen de cuáles fueron las cosas importantes de esta semana, no día por día, porque no fue una semana de eventos muy importantes, sino entender un poquito más cuáles son las variables que están haciendo mover el mercado hoy en día, que básicamente son las mismas que vienen siendo hace 2, 3, 4 meses, desde que el máximo histórico en el S&P 500 se marcó y empezamos toda la corrección. No solo en el mercado accionario, sino también en el mercado de las criptomonedas. Como siempre me ayuda un montón una suscripción, un me gusta, son cosas muy sencillas que a mí me ayudan un montón a poder seguir trayendo contenido. En este canal hablamos de inversiones, criptomonedas, economía, esos temas en general, así que si son temas que te interesan, no te olvides de suscribirte. Recordemos básicamente cuáles son los problemas actuales que mueven la economía mundial básicamente. Más allá del problema entre Rusia y Ucrania, que aún sigue latente, parecía que era algo que iba a durar muy poco y al final se está extendiendo bastante, pero las variables macro más importantes a día de hoy son inflación y tasa de interés para controlar la inflación. Resumidas cuentas, se emite mucho dinero. Ese dinero hace que haya un aumento de los precios generalizados de la economía. Básicamente, inflación. Esa inflación le pega directamente a las empresas y obviamente al ciudadano de a pie. Nosotros los argentinos lo sabemos bastante. ¿Por qué afecta también a las empresas? Porque a corto plazo las empresas tienen un costo que ya pagaron. Y si ese costo le sube, o sea, compraron y después le subió ese costo, están perdiendo margen, están perdiendo beneficio. Lo que hace que la próxima compra que hagan tengan que subir el precio y se va produciendo esta bola de inflación que tanto conocemos. ¿Qué es lo que el gobierno debería hacer? Bueno, limitar un poco esa inflación o detenerla. ¿Cómo lo hacen? A través de la suba de la tasa de interés, para que todo ese dinero que anda dando vueltas deje de ir a precios y vaya a la tasa de interés. Lo que hablamos siempre de absorber dinero a través de la tasa de interés. Pero eso que genera que baje el nivel de actividad, lo que te puede provocar una posible recesión en el mediano plazo. Así que en esas variables se encuentra actualmente la macroeconomía de los Estados Unidos y es básicamente a lo que todos los inversores estamos atentos. ¿Cuán agresiva se va a poner la Reserva Federal? O sea, ¿cuánto va a subir la tasa de interés en base a los datos de inflación que se van conociendo mes a mes? Recordemos que el dato del segundo trimestre del PBI de Estados Unidos es determinante para entender si Estados Unidos entra o no definitivamente en recesión, o sea, de manera oficial. Por ahora los datos no son nada alentadores, no hay datos ni señales que den que la Reserva Federal va a dejar de tener esta política monetaria contractiva, de seguir subiendo la tasa de interés y bajando la emisión monetaria, así que todo apuntaría a que en el segundo trimestre de este año va a seguir la caída del Producto Bruto Interno y con eso el inicio de la recesión para los Estados Unidos. Nada que ya la Reserva Federal no lo haya dicho. En el análisis mensual que hicimos con Martín de Clave Bursátil, que te lo voy a dejar en alguna de las esquinitas, hablamos un poco de este tema, de que la Reserva Federal entiende de que la recesión está a la vuelta de la esquina, que la recesión va a venir, pero era necesario hacer lo que se hizo durante la pandemia para poder ayudar a la gente, para poder rescatar a muchas empresas y que esto era algo lógico que iba a suceder, que Estados Unidos iba a tener que subir la tasa de interés para absorber dólares y que eso no se dispare a precios y de esa forma inevitablemente el país iba a entrar en una recesión, la economía iba a entrar en recesión. Sin embargo, lo que ellos esperan es que esta recesión no se extienda en el tiempo, o sea, que no esté Estados Unidos en recesión por 1 o 2 años, sino que sea algo temporal, algo que se pueda solucionar de una forma bastante rápida y que con el correr de algunos meses la economía se pueda poner de pie y pueda seguir creciendo como lo hizo en los últimos 10 años. Bajo estos datos, bajo esta información se van moviendo los mercados. Esta semana no tuvimos novedades muy interesantes, más allá del libro beige que se presentó, que se presenta 8 veces por año, que te dice un montón de cosas de cómo va la economía, que sigue por un sendero razonable, pero bueno, inevitablemente por esto que mencionábamos, probablemente Estados Unidos entre en un periodo de recesión. Pero como les digo, no hubo datos muy importantes. En Instagram, seguramente entre hoy y mañana, voy a estar subiendo historias cuáles van a ser los eventos de esta próxima semana para que estemos atentos, cuáles pueden ser los días de mayor volatilidad. Sin más hablar, vamos a pasar a las pantallas, vamos a ver cuáles son las empresas que ustedes eligieron a través de mi perfil de Instagram, que como siempre, o por lo menos a partir de ahora de nuevo, vamos a empezar a dejarlas de nuevo en la línea de tiempo para que puedan ir a ver cuáles son las empresas que analizamos. Les pido un me gusta, ya que me tomo el tiempo de dejarles los minutos específicos para que no pierdan tiempo. Vamos con las pantallas y espero que disfruten del video. Bien, acá estamos en la pantalla, como siempre hacemos, vamos a empezar con el S&P 500. Estamos en time frame semanal y me parece muy importante que veamos qué es lo que pasó esta semana. Teníamos una zona de resistencia importante, voy a habilitar mi herramienta para poder dibujar. Esa zona de resistencia, como les decía, que era muy importante, era esta línea que tenemos por acá, así que está en línea punteada, creo que la están viendo bien, sí, más o menos en el área de los $415. Recuerden que estoy viendo el SPY, sí, que es el ETF del S&P 500, no es el índice en sí, pero bueno, el movimiento es el mismo, ¿no? Porque lo replica.
lógica, básicamente. Lo que habíamos visto la semana pasada es que alcanzó el target del 100%, un target bastante importante después de este ABC a la baja. Recuerden que estamos en un gráfico semanal y a partir de acá empezó una suba bastante pero bastante fuerte, ¿no? Con la vela semanal de la semana pasada, cuando hicimos el análisis mensual con Martín, que vimos que en gráfico diario se quebraron un montón de resistencias importantes, como pueden ser la media de 20, que ahora vamos a ir a ese gráfico para que lo puedan ver básicamente. Como podemos ver, fue una semana re tranquila, bajista, la vela es roja, pero sin mucha variación a lo que veníamos acostumbrados, ¿no? O sea, la volatilidad se apoderó de los mercados en las últimas semanas y es raro ver una semana donde no hubo mucha variación del precio. Así que una semana bastante tranquila, una semana en la cual se reconoció esta resistencia que a mi punto de vista es bastante importante, no solo porque la marca el Oracle Numeris y por eso está con esa línea punteada, sino también porque delimita el mínimo de toda esta zona, o sea, de lo que nosotros especulamos con que es el mínimo de la onda A y el inicio de la onda B. Toda esta zona es una zona de resistencia y soporte, dependiendo de dónde esté el precio, bastante importante y como podemos ver se está respetando. Vamos a ver cuál es la vela que presenta o cómo por lo menos inicia esa vela el día lunes, pero bueno, bastante desalentador lo que vemos acá. Claramente vemos un rechazo, pero no con la suficiente fuerza como para pensar de que se viene y se continúa la corrección, ¿no? Acá tenemos el gráfico diario y hay algo que tenemos bastante importante, lo vamos a ver con el Dow y con el Nasdaq también, lo vamos a pasar más rápido en esos índices, es lo que les venía diciendo de la media móvil de 20. Fíjense cómo la media móvil de 20 está oficiando de soporte dinámico en todo lo que vendría a ser la corrección, ¿no? O sea, la corrección de el impulso bajista, esto es una corrección. Ya tenemos un Oracle Numeris en compra que se marcó más o menos por esta zona de por acá y todavía no tenemos cruce en el DMI, así que en el gráfico diario y en el gráfico semanal tampoco, si nosotros nos vamos a un gráfico semanal, tampoco tenemos cruce en el DMI. Va a haber un video del DMI esta semana, así que estén atentos. Fíjense como todavía no tenemos cruce alcista, o sea que el DI positivo no está cruzando el DI negativo, así que todavía no tenemos señal de compra en lo que es el S&P 500. Seguimos en tendencia bajista, lo que sí, no estamos en mercado bajista, por lo menos sí decimos que nos situamos en un mercado bajista por debajo del 20% de corrección, así que veremos cómo sigue esta semana, pero mientras aguante la media móvil de 20 exponencial en gráfico diario, seguimos en una leve tendencia alcista de corto plazo, ¿no? Obviamente. Vamos al Nasdaq. Por aquí tenemos al Nasdaq y como les decía, no voy a ahondar ni la voy a estirar mucho en este índice, porque básicamente es muy similar a lo que veíamos recién con el S&P 500. Fíjense que tampoco todavía no tenemos un cruce claro en el DMI, el ADX perdiendo fuerza, eso determina de que el movimiento bajista se estaría quedando sin nafta de alguna forma, pero bueno, no cantemos victoria, sigue siendo una corrección sobre la tendencia bajista que es la principal, por lo menos en este momento. En gráfico semanal claramente seguimos a la baja, DI negativo por encima del DI positivo, están todos los indicadores en venta, esto sigue cayendo y por lo menos por ahora, salvo que siga aguantando la media móvil exponencial de 20, no hay muchos motivos para pensar en un cambio de tendencia. Hablo de un cambio de tendencia a largo plazo, ¿sí? Sobre todo también porque las variables macro no estarían acompañando mucho. Sin embargo, en el último análisis semanal que hicimos, no el mensual, sino el semanal, habíamos dicho en esta zona de por acá, creo que hasta también en la zona del mínimo, que probablemente tengamos un rebote. Básicamente porque estábamos muy lejos de los promedios, o sea, estábamos por acá y la media de 20 estaba muy lejos, la media de 50 también, y estábamos en un target que era el target del 100%. Un target bastante importante que probablemente habilite un rebote. Bueno, ese rebote existió y el precio está aguantando la media de 20. Mientras no se quiebre y se mantenga por encima, podemos seguir pensando en hipótesis alcistas, por lo menos que continúe la corrección sobre este movimiento que fue el movimiento principal, ¿no? O sea, que busque un 0.618, por ejemplo, en el área de los 13.000 puntos, 13.800 puntos, o sea, que haga este movimiento para continuar cayendo, o hacia el área del 50% de la corrección de este movimiento que estamos analizando. Veremos cómo sigue esta semana. Algo muy similar vemos con el Dow, acá tenemos el gráfico semanal, fíjense que todavía seguimos con un DI negativo por encima del DI positivo. Vamos a irnos al gráfico diario y como podemos ver, más de lo mismo, el precio oscilando y rebotando sobre la media móvil exponencial de 20, en este caso también apoyado por la línea de soporte, sí que estoy marcando acá con mi fibrita o lapicerita, como le quieran llamar, que básicamente estaría confirmando una especie de throwback sobre esa línea y sobre esa media móvil exponencial de 20. Básicamente están todos los índices más o menos en la misma zona, hablando de forma técnica, en términos técnicos, en una zona de soporte bastante importante que en el caso de que pueda empezar a ser nuevo máximo en un gráfico diario, probablemente alcancemos máximos anteriores, o sea, estamos hablando de estos máximos de por acá, o por lo menos la línea de tendencia o zonas de mayor negociación que las podemos ver en el POC. Así que vamos a ver cómo se comporta esta semana y seguramente haya un comportamiento muy similar en los tres índices, tanto el Dow Jones como el Nasdaq, índice tecnológico, y el S&P 500 que engloba las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Pasemos a ver el contado con liquidación. Bueno, acá tenemos al dólar contado con liquidación, hace rato que no lo mirábamos en un análisis semanal, desde el último análisis semanal, pero bueno, el último fin de semana fue análisis mensual y bueno, nada, más de lo mismo, seguimos en un periodo de lateralización entre los 230 aproximadamente y los 190 dólares, en esas franjas donde se está manteniendo
más o menos desde finales de 2021, ¿sí? Octubre de 2021, que se comporta dentro de esa franja. Y lógicamente, bueno, lo mismo que hablábamos por acá, o sea, es un periodo normal del tipo de cambio. Sabemos que los activos, ningún activo, por más de que sea el peso con una mega emisión brutal, por todas las cuestiones macro de Argentina, mantener un tipo de cambio estable para que no se te desvirtúe todo, es algo que, bueno, puede llegar a mantenerse por algún tiempo, pero inevitablemente esto se va a tener que ajustar, ¿no? Sabemos que el peso se devalúa, o sea que pierde valor frente a todos los bienes de la economía, y el dólar no deja de ser otro activo, no deja de ser otra cosa que también aumenta su valor en términos de pesos, ¿no? En términos monetarios. Así que hay que tener esto en cuenta. Tenemos un dólar que está prácticamente a valores de fines de 2020, cuando ya alcanzó la zona de los 195 pesos por dólar. Estoy hablando del tipo de cambio paralelo, y vemos un tipo de cambio que pasó más de un año, la inflación acumulada de ese tiempo es bastante alta y el tipo de cambio se movió poco más de un 10%, o sea, nada. Esto en algún momento se va a tener que ajustar, no sabemos cuándo, en algún momento se va a tener que ajustar, pero lo que sí sé, y creo que lo puedo decir y creo que todos vamos a estar de acuerdo, el que no esté de acuerdo, bueno, me lo podrá decir en los comentarios, estamos en zonas de piso o por lo menos zonas baratas para el dólar. Puede subir un mango más, un mango menos, para el que me vea de afuera, un peso más, un peso menos, puede moverse en esa zona, pero claramente estamos en una zona de precios baratos, vamos a llamarlo. Pero bueno, ya cada uno hará su consideración, recuerden que no son consejos de inversión ni nada por el estilo, no soy asesor financiero, así que cada uno tomará su propia decisión. Vamos con las empresas que eligieron ustedes a través de mi perfil de Instagram. Bien, acá estamos con Cisco en un gráfico semanal y bueno, me parece, creo que tengo un público muy inteligente y creo que simplemente con ver este gráfico pueden entender un poquito de qué se trata o por dónde van a ir los tiros en este corto análisis que podemos hacer de esta empresa, ¿no? Bueno, acá estamos con Cisco en un gráfico semanal y como podemos ver en la línea punteada que tracé, esta línea de tendencia alcista que tracé, estamos claramente en una tendencia alcista de largo plazo iniciada por allá a principios y mediados de 2020, y por esta gran caída que tuvo Cisco por la presentación de balances, fíjense cómo frenó exactamente en la zona de la línea de tendencia. Recordemos que estamos en un gráfico semanal. No solo eso, sino que en este momento Cisco se encuentra, por lo menos del rango que estamos analizando, en la zona de mayor negociación, donde más operaciones hubo para esta empresa. Sí, en un gráfico semanal, en el rango que nosotros estamos analizando. Pero por otro lado, me parece importante también tener en cuenta que tenemos la media móvil exponencial de 20 que está muy pero muy cerca del precio. Sin embargo, lo más probable, y esto es algo lógico que suele hacer el precio también, es que vaya a cerrar el gap, o sea que haga un movimiento hasta esta zona, que más o menos sería una suba, para calcularla, más o menos una suba de un 4,91%. En lo personal tengo un trade muy chiquito, casi insignificante, porque bueno, me parece que estar hoy en día comprado en acciones, sobre todo acciones de Cisco, ¿no? Acciones de empresas tecnológicas, es un riesgo enorme, me parece, bajo mi punto de vista. Así que son operaciones ultra chiquitas, muy pequeñas, para poder ir tomando pequeñas ganancias de trades en el mercado bajista. En un mercado donde todos los días hay variaciones negativas y acciones que caen, presentación de balances negativos, poder sacar un mango, aunque sea en operaciones pequeñas, la verdad es que me parece algo bastante interesante para poder agrandar el portafolio y a la hora de que aparezcan realmente las oportunidades, poder comprar empresas a precios irrisorios, ¿no? Me parece que Cisco es una excelente empresa. Lo que no hay que perder de vista, y esto le hablo a los inversores de largo plazo, es la línea de tendencia. Claramente, cuando nosotros hablamos de comprar empresas que tengan un gran valor a un precio barato, bueno, a esto nos referimos, ¿no? O sea, cuando estamos acá y todo parece hermoso y qué buena que es esta empresa, bueno, probablemente sea el peor momento de comprar, ¿no? El momento donde deberías estar vendiendo. Y en estos momentos donde parece que las cuestiones macroeconómicas son muy negativas y que la empresa y no sé qué, y probablemente sean precios para, no te digo que comprar porque no te puedo decir qué hacer, simplemente son opiniones, pero simplemente empezar a pensar en decir, bueno, ya esta empresa cayó bastante, me parece que está a un precio importante, está a precios, estamos hablando de que está a precios de 2018 esta empresa, precios de 2018-2019 pre-pandemia, es decir, bueno, le puedo meter una ficha, me parece que estamos en una zona de precios, no sé si barata, no sé si excesivamente barata, pero una zona de precios donde tengo más probabilidades de ganar guita que en zonas de máximos, ¿no? Bueno, esto aplica para Cisco, que es el ejemplo de una empresa que me pidieron bastante en Instagram, pero aplica para muchas otras como Mercado Libre, para Apple, para un montón de empresas que siempre las encontramos en máximos, y en estos momentos donde están teniendo correcciones, el miedo nos nubla un poco la cuestión de que está barato y hay pánico en el mercado, probablemente sean precios interesantes para empezar a acumular de a poquito acciones, ¿no? Así que bueno, vamos con la próxima acción de este análisis. Bien, acá estamos con Walmart, una de las empresas más importantes, por lo menos bajo mi punto de vista, sobre todo para periodos donde tenemos crisis y el mercado se encuentra un poco alborotado
explotado, ¿no? Sobre todo en estos contextos de tasa de interés, emisión monetaria, guerra. Bueno, son empresas que tienen productos que, bueno, son bienes de consumo que se suelen consumir a lo largo del tiempo. El problema es que, lógicamente, al ser bienes de consumo y en crisis, seguir consumiéndose, lógicamente, y valga la redundancia, porque básicamente este ejemplo lo hago siempre, ¿no? Pero Apple podés prescindir, o sea, una persona que está teniendo problemas económicos puede prescindir de un iPhone, se puede comprar un teléfono más barato, la marca que sea, pero comer tiene que comer y ir al supermercado tiene que ir. Así que son empresas como Coca-Cola también, como McDonald's también, que pasan las crisis, no sé si suben, pero no se ven tan golpeadas como otro tipo de empresas, ¿no? Sin embargo, hay algo que sí le está afectando en este caso a Walmart, que como hablábamos al principio del video, si hay algo que se ve afectado por las cuestiones de inflación, es el bolsillo de la gente. Y esto no hace falta que yo se los explique porque el 75-80% de la gente que me ve es de Argentina y lo siente la inflación y sabe cómo afecta el bolsillo de cada una de las personas que me está viendo y cómo afecta la economía personal de cada uno. Así que no hace falta que yo se los explique. Se puede comprar menos en los supermercados porque la plata no alcanza, las cosas aumentan y lógicamente esto a nivel mundial. Piensen que el tema de inflación no es solamente algo que está pasando en Estados Unidos, sino que está pasando en Estados Unidos, en Europa y en el mundo en general, porque hubo una sobreemisión desmedida para poder salvar a las empresas y a las personas durante la pandemia, ¿no? Y eso no es gratis. Así que este tipo de empresas se ven afectadas, no solo porque la gente puede comprar menos, o sea que ganan menos, sino que también están teniendo problemas con lo que hablábamos al principio, el tema de los costos a corto plazo. Eso hace que se les reduzca el margen y obviamente ganen menos dinero vendiendo lo mismo probablemente. Así que bueno, eso es lo que pasó con Walmart. Hubo una presentación de balances no muy buena, sí, que la tuvimos hace relativamente poco, sí, la tuvimos el 17 de mayo específicamente, y a partir de ahí empezó una corrección bastante fuerte. En términos de largo plazo se ve muy interesante, la encontramos a precios de 2020 y antes también, de 2019 te diría también, en zonas de picos de Wix, la tenemos a precios de 2019. Me parece que estamos en una zona de oportunidades, pero como siempre, está cayendo, está barato, pero puede caer más. Tranquilamente Walmart, si empieza una corrección y el mercado empieza a tener una caída fuerte, la podemos encontrar zonas de soporte. Esta zona acá tenemos una zona de soporte bastante fuerte, puede llegar a bajar hasta esta zona tranquilamente. O sea, teniendo en cuenta que esto es un precio de compra, tenemos la media de 200 cerca, nunca hay que hacer un all-in en ningún activo, ni Walmart, ni Coca-Cola, ni Bitcoin, ni en ninguno. Simplemente, bueno, entiendo que está barato, entiendo que puede ser una zona importante de compra, también entiendo que el precio acaba de ser nuevo mínimo, se acaba de romper mínimos también, pero me parece que es un precio atractivo. Bueno, hago una pequeña compra. Si sigue cayendo más, hago una segunda compra. Siempre entendiendo que estoy comprando a precios baratos y pensando en un largo plazo, en un horizonte de largo plazo. No porque la semana que viene bajó más, me hago la cabeza, no, mucho veo en rojo, estoy perdiendo plata. No, estoy acumulando acciones para el largo plazo. Esa es la estrategia. Que las emociones no se apoderen de tu operatoria. Me parece que eso es un consejo muy importante que te puedo dar y tener en cuenta de que si nosotros estamos en una inversión a largo plazo y estamos promediando justamente nuestro precio promedio de compra, no tenemos que asustarnos si a nuestra primera compra la vemos en rojo. Probablemente sea así porque estamos justamente buscando promediar el mejor precio que podamos para poder alcanzar ese profit en el largo plazo. Así que a tenerlo en cuenta y siempre tener un plan operativo y respetarlo, que las emociones no nos jueguen en contra. Vamos con la siguiente. Bueno, acá tenemos a Tesla. Bueno, un poco más de lo mismo, no me voy a extender mucho porque nada, es algo bastante similar a lo que ya vimos. Y me parece que Tesla, a diferencia de las otras dos que vimos, sobre todo a diferencia de Walmart, es una empresa que no tiene un mercado consolidado, si bien tiene un mercado ya, obviamente, Tesla, pero sino que es una apuesta muchísimo más al futuro, ¿no? Una apuesta más a largo plazo y la empresa vale mucho más por lo que va a hacer que por lo que es, así que eso hay que tenerlo en cuenta y entra de alguna forma dentro del riesgo que uno toma al hacer una inversión en una empresa así. Pero bueno, lógicamente es una empresa de las más importantes del mundo, por lo menos bajo mi punto de vista, y que tiene una capitalización bastante importante. La encontramos a precios muy buenos, o sea, estamos hablando de que del máximo histórico la estamos encontrando un 43% abajo, así que lo mismo que hablaba con Walmart y lo mismo que hablaba con Cisco. Y es ni más ni menos que lo que estoy haciendo, o sea, yo lo que comparto en los videos son mis experiencias personales, comparto mis operaciones, comparto mis puntos de vista y mis formas de ver el mercado. O sea, no digo nada en los videos fuera de mi operatoria o fuera de mi manera de ver el mercado en la verdad. O sea, viene un amigo hoy a mi casa y me pregunta cómo veo el mercado y es exactamente lo mismo que estoy diciendo en los videos. Y en lo personal, con toda la liquidez que tengo, de a poquito y muy a poquito,
pero muy de a poquito te estoy hablando en cuentagotas, o sea, comprando de a media acción, de a 25% de acción o de a una acción en acciones que son más baratas, de a poquito acciones que a mí me gustan mucho, como por ejemplo Tesla, que la están viendo, Cisco, que se las mostré recién, Walmart no, porque bueno, no puedo tener todas las acciones tampoco, pero también Apple, por ejemplo, muy de a poquito, Mercado Libre, son empresas enormes, empresas que ponderan de forma central los índices y de ellas dependen los movimientos de los índices muchas veces, que se encuentran a precios baratos. ¿A qué me refiero con esto? Que son baratos, pero pueden ser más baratos, así que tampoco es un all-in y como les digo, son compras a cuenta gota, teniendo en cuenta que estamos en zonas baratas y que se puede llegar a profundizar mucho más la caída, por problemas que tenga la Reserva Federal en no poder contener la emisión, por cuestiones de la guerra, por cuestiones de que el Estados Unidos entre en una recesión y en una inflación imparable en todo el mundo, bueno, que cambie el orden económico mundial, o sea, pueden pasar un montón de cosas y hay que tenerlas en cuenta y en base a eso diversificar y administrar correctamente el riesgo. Pero bueno, como ven, no me detuve mucho en analizar Tesla porque es un gráfico muy similar a los que ya vimos. Estamos en zonas de soporte, aún por debajo de los promedios, un DI negativo por encima del DI positivo. En un gráfico diario estaría rebotando de forma negativa, o sea, estaría reconociendo como resistencia la media móvil exponencial de 20 y también tenemos el POC por encima del precio. Y que hablar que también tenemos DI negativo por encima del DI positivo y Oracle Numeris en venta. Todos los indicadores me marcan venta, pero me parece que son precios muy interesantes para ir sumando de a poquito este tipo de papeles. Muy de a poco a cuentagotas, pero son precios bastante atractivos, por lo menos para mí. Para vos también, déjamelo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. Si así fue, no se olviden de dejarme un me gusta, activar la campanita y seguirme tanto en Instagram como acá también en YouTube. El día martes les voy a estar subiendo el video sobre el DMI, uno de mis indicadores más importantes y los que más utilizo dentro de mi estrategia. Espero que hayan disfrutado del video y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por verme. Chau, chau.